días, hermanos. Que el gozo, que la felicidad, que aquellas cosas grandes, maravillosas, solamente nuestro Dios nos puede dar, sea sobre sus vidas. Hoy les queremos felicitar por esos 33 años de fidelidad a Dios, 33 años de ser la ayuda y don en este lugar de Sacamil, de la zona norte. 33 años de proclamar el evangelio, de la ganancia de las almas, de hacer discípulos, 33 años de formar liderazgo, de plantar iglesias. Realmente nosotros nos sentimos pero muy contentos, muy gozosos por cada una de sus vidas, y también felicitarles porque en este tiempo de pandemia se han portado varonilmente, se han portado de acuerdo al corazón de nuestro Señor, siguiendo sus expectativas. Realmente la Iglesia Bautista Sacamil tiene mucha historia. Hemos vivido guerras civiles, hemos vivido terremotos, hemos vivido tormentas tremendas, y así se ha podido seguir adelante. Nuestro corazón se llena de alegría, se llena de satisfacción, y lo voy a decir pero en el buen sentido. Estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que sigan siempre fieles. Nuestro Señor no espera de nosotros grandes cosas, sino que seamos fieles. Él está construyendo una iglesia gloriosa. Él es el amo, Él es el dueño, Él se está edificando su propia iglesia y nos ha dado este gran privilegio de ser parte de sus labores. Que Dios les bendiga y sigan adelante con ese amor y esa entrega y ese sacrificio para la honra y gloria de nuestro Señor. Bendiciones y felicidades, y que cumplan muchos, pero muchos años más hasta que Él venga. Bueno, mis amados hermanos de IBZ, doy gracias a Dios por estos 33 años. Damos gloria al Señor por toda la labor que Dios ha hecho a través de cada uno de ustedes. Realmente se han esforzado, y me gozo ver cómo están saliendo de la cueva, están saliendo debajo del almud y se están poniendo sobre el candelero para hacer luz a todas las personas que no conocen de Cristo, luz a las naciones también, y Dios sea glorificado, porque Él viene pronto y es momento de que así han estado trabajando en equipo en todo este tiempo, en todo lo que se ha vivido. Realmente Dios sea glorificado, les amamos, realmente estamos con ustedes en corazón, en espíritu, en cada cosa que están haciendo, y apenas comenzamos. Jesús viene pronto, es cierto, entonces nos espera mucho trecho por delante, así que ánimo, fortaleza, todo lo que el Señor necesita de ustedes es esa fidelidad. Realmente han sido fieles y les bendecimos en este tiempo, y que juntos vamos a esperar que el Señor venga haciendo su voluntad. Les amamos, hermanos, vuelvo a reiterar ese amor, esa fidelidad para con Dios. IBZ sigue adelante haciendo la labor que Dios le ha encomendado, cumpliendo su propósito en esta tierra. Así que gócese en el Señor a pesar de las circunstancias, gócese porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Él ha hecho esa obra maravillosa en Sacamil y la seguirá haciendo con las hijas que vengan por delante. Dios me los bendiga. Vamos a orar por ustedes. Por favor, Sonia, ora por la Iglesia Bautista Sacamil. Bendito Dios, te alabamos, te amamos, Señor, con todo nuestro ser. Queremos que tú, de una manera especial, sigas cuidando a tu iglesia, sigas guardándola, sigas protegiéndola, sigas fortaleciéndola, siga animándola, y que tú, mi Espíritu Santo, sigas dándoles ese gozo, esa guía que cada uno de ellos necesita, esa fortaleza que a través de la palabra es como se consigue hacer la voluntad tuya, Señor. Así que rogamos para que mi Señor Jesús, con su sangre bendita, pueda cubrirlos cada día y suplir cada necesidad de la Iglesia Bautista Sacamil. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, felicidades. Que el gozo del Señor esté sobre sus vidas y adelante con la ganancia de las almas.
Bendiciones a cada uno. Muchas gracias, Pastor Roberto, mi hermana Sonia, por ese grato saludo que nos han mandado a cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Nos sentimos pero muy contentos en este día que estamos celebrando 33 años de vida de la Iglesia Bautista Sacamil. No sé qué significa para usted la Iglesia Bautista Sacamil, pero para mí significa mi familia. Somos una familia. Ese es el significado que tiene grande para mí, porque desde que yo vine a la iglesia he podido encontrar esa verdadera familiaridad que Dios nos ha dado en esta iglesia. Me gustaría que usted escribiera allí en sus comentarios qué significa para usted la Iglesia Bautista Sacamil. Ahí en breve escriba. Yo le voy a dar regalos a las primeras 5 personas que nos escriban qué significa la Iglesia Bautista Sacamil para usted. Y me escribe y ahí le vamos a dar un recuerdo en este hermoso tiempo. Agradecemos a Dios la vida de los pastores, porque ellos como fundadores de esta iglesia han trabajado arduamente, han invertido su tiempo para poder ver esta iglesia creciendo y floreciendo. Y esperamos en Dios, en esta etapa, en este sueño que Dios ha puesto en el corazón del pastor Roberto, que se cumpla esa visión y ese sueño de plantar 70 iglesias en todo Centroamérica. Damos gracias al Señor por este tiempo y hoy queremos compartir con usted, mi querido hermano, este hermoso mensaje que Dios nos ha regalado, que se llama Una Iglesia Hermosa. La pregunta surge, ¿qué espera Dios de su iglesia? Aquí vamos a ver un pasaje en la Escritura, en el libro de Efesios, donde el Señor nos está dando a través del apóstol Pablo lo que es el significado de la iglesia. Allí en el capítulo 5, yo voy a permitirme leer estos versículos para que después los vayamos desglosando. Dice el pasaje 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una iglesia hermosa. ¿Qué espera Dios de esta iglesia? Bueno, Dios espera ver una iglesia hermosa, una iglesia floreciente, una iglesia gloriosa que pueda reflejar esa belleza que Dios ya le puso de antemano. Cristo pagó en la cruz por esa iglesia. Una iglesia donde Cristo es la cabeza, porque Él es el que la dirige, Él es el jefe, Él es el que la gobierna, Él es el que la guía, es el que quiere lo mejor para su iglesia. Y cuando nosotros entendemos esa verdad, que la iglesia no está sola, la iglesia, Jesús es quien la edifica y Él desea lo mejor
para su iglesia. Él quiere que se cumpla la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Él desea que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Y Él no va a venir hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. La presencia de Dios en la iglesia es sumamente importante. Por eso allá el pueblo de Israel, cuando estaban hablando con Josué, estaban en un momento sumamente crucial y le dijeron: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Así te obedeceremos a ti. Solamente, le pusieron una cláusula, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Solamente eso, que Jehová tu Dios esté contigo. La obediencia, mis queridos hermanos, siempre está sujeta a la presencia de Dios. Por eso ellos demandaban que si la presencia de Dios estaba en la vida de Josué, ellos prometían obediencia ante la presencia de Dios. Por eso la iglesia no está sola. La iglesia tiene la cabeza que es Cristo. Y Él no hace lo que Él desea, más bien Él hace lo que el Padre le ha mandado. Mire qué hermoso. Por eso allá Pablo decía que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Por eso, mis queridos hermanos, una iglesia hermosa es una iglesia que hace lo que Cristo manda. No hace lo que le dé la gana, no hace lo que se le antoje, no hace de acuerdo a su propio razonamiento, sino que hace lo que Cristo manda. Por eso, cuando el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, una de las formas como usted demuestra ese amor a Dios es cuando usted ama a la iglesia que Él ha fundado. Es hermoso poder de entender esta verdad, que en el reino de Dios no hay primero, solo hay segundo, porque Cristo ocupa el primer lugar. Y nosotros tenemos una iglesia hermosa porque tiene una cabeza, la mejor cabeza que es Cristo, que la dirige y desea lo mejor. Y lo hermoso es cuando la iglesia se sujeta a Cristo. Es una iglesia que ha entendido, ha comprendido la verdad de la palabra del Señor y es algo que Él desea hacer. Mire qué interesante. Aquí en el Evangelio, en la carta de Efesios, mire lo que dice aquí en el verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta palabra de sujeción está hablando de esa parte donde el mismo Cristo manifiesta una sujeción al Padre. Por eso allí en Juan capítulo 21 dice la palabra de Dios en este pasaje, en el verso 18, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quiera. Tenemos nosotros que aprender a ser guiados, a ser dirigidos por la cabeza que es Cristo. Por eso Pablo decía aquí en el verso 23, porque el marido es cabeza. Y allí en Lucas capítulo 22, en el verso 42, vemos nosotros el momento crucial donde eran los momentos donde el Señor estaba pasando, Cristo, un momento muy difícil. Y dice ahí: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es hermoso poder ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba sujeto a lo que el Padre decía. Aquí Jesús manifiesta que Él desea hacer otra cosa
Y él dice, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, si habrá una posibilidad. Pero al final dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, que se haga tu voluntad. Y allí, mi querido hermano, es donde nosotros podemos ver una iglesia hermosa. Cuando nosotros morimos a nuestro yo, morimos a nuestro deseo, morimos a nuestros pensamientos y empezamos a dejar que la voluntad de Dios se haga manifiesta en nuestra vida. Qué hermoso es poder decir, como decía el escritor, si el Señor quiere, si el Señor desea, haremos esto o aquello. Ya no se trata de pensar en mí, sino que pensar en lo que el Señor desea para nuestra vida. Y ahí es donde nosotros podemos ver una iglesia que va manifestándose en ser esa iglesia hermosa. Por eso aquí mismo, también en este pasaje de Efesios, es hermoso este pasaje. En mi vida he tenido la oportunidad de poder leerlo y poder ver la similitud que hace el escritor acerca de ese cuadro del matrimonio. El cuadro de Cristo con la iglesia, porque ese es el cuadro más hermoso que puede haber. Por eso el matrimonio viene a ser lo más hermoso en esta tierra. Dios lo diseñó desde allí del jardín del Edén y viene hablando por toda la escritura hasta que llega Apocalipsis con las bodas del Cordero. Y aquí está hablando ese ejemplo. Y dice, mire lo que dice aquí en el verso 25. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo hizo dos cosas. Uno, la amó. Y dos, se entregó por ella. Y por eso el escritor aquí dice en el verso 28, así también dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando estamos manifestando ese amor, estamos evidenciando claramente lo que el Señor está diciendo en su bendita palabra. Vivimos en un tiempo, mis queridos hermanos, donde la iglesia es vituperada, donde la iglesia no se siente amada. Vivimos en un tiempo donde la iglesia es menospreciada y a veces podemos verlo nosotros en que la gente deja como el último recurso la iglesia, como que es algo que no funciona, como que es algo que no es efectivo. Pero mire, mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo de que Él amó a su iglesia. Dice así como Cristo amó. Y ese amor es ese amor tan grande que estuvo dispuesto a entregar su propia vida por amor a su cuerpo, por amor a su iglesia, por amor a cada uno de nosotros, por amor a su pueblo. Es increíble el amor de Dios. Yo muchas veces he compartido con algunos hermanos y cuando hemos estado platicando acerca de este tema, y les digo, ¿tú estarías dispuesto a morir por tu esposa? Algunos se me quedan un poco como que lo voy a pensar, lo voy a analizar. Eso significa que tu amor no es tan grande por tu cónyuge. Cuando tú estás dispuesto a morir por tu cónyuge, entonces tú la amas verdaderamente. Porque ¿qué hubiese pasado si Cristo no hubiera llegado hasta la cruz? Si hubiera quedado en el camino, hubiera dicho hasta aquí, ya no más. Tú y yo no tuviéramos esa oportunidad de salvación y redención. Pero el amor que Cristo entregó en esa cruz fue tal que dio su propia vida. Menospreció su propia vida por amor a nosotros. Una iglesia hermosa es aquella que decide amar lo que Dios ama, valorar lo que Dios valora. Por eso allí en Marcos capítulo 12, verso 30, si tú te recuerdas de este pasaje en la Escritura, que es hermoso,
cuando estaban hablando con Jesús acerca del primer mandamiento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí nosotros podemos ver que cuando amamos a Dios con nuestro corazón, con lo profundo de nuestro ser, con nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos, con todas nuestras mentes, evidenciamos ese amor. Y dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Mi querido hermano, ¿cómo evidencio yo ese amor a Dios? Cuando amo a mi prójimo, cuando amo lo que Dios ama. Amo a Dios cuando soy obediente a su palabra, cuando yo me sujeto a la voluntad del Señor. Y amo a mi prójimo cuando le comparto el evangelio, cuando le comparto las buenas nuevas. Cada quien, si no conoce de Cristo, le espera la condenación y la muerte. Dice la Biblia que estamos descarriados. Este mundo está perdido, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y nosotros somos esa luz en medio de las tinieblas. Somos esa sal que le puede dar sabor a esta vida. Hay vidas amargadas, tristes, frustradas. Pero cuando yo veo una iglesia hermosa, es aquella que continuamente está compartiéndole a su prójimo. Una iglesia hermosa, una iglesia es aquella que es amada. Cuando yo amo la iglesia, lo demuestro cuando voy y comparto las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan, aquellos que están necesitando. Es cuando yo demuestro ese amor. Qué triste que muchos dicen, no, yo amo a Dios, solo que no voy a la iglesia, yo amo a Dios, solo que no comparte el evangelio. Pero evidenciamos ese amor a Dios cuando amamos a lo que Él ama. Mis queridos hermanos, también otro pasaje interesante de la Escritura, aquí en Efesios, es que dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Otra característica de una iglesia hermosa es aquella que se limpia, es aquella que se mantiene aseada y limpia delante del Señor. ¿Y cómo se puede limpiar la iglesia? A través de la palabra. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que purifica nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos. Por eso, allí en Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Todos los días, mis queridos hermanos, usted y yo normalmente salimos a comprar, salimos al trabajo. Es por demás que no nos ensuciemos del humo de los carros o algo que nos haya caído en la ropa o el mismo sudor, la transpiración. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos cambiamos, nos bañamos para poder sentirnos aseados. De la misma manera, cuando nosotros pasamos un día, entonces nos llenamos de pensamientos equivocados, pensamientos impuros, inadecuados. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos estar renovando nuestro pensamiento, debemos ser transformados por la palabra. A mí me encanta el Salmo 19, verso 7. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si yo quiero convertir mi mente continuamente, tengo que ir a la palabra de Dios, el efecto de la palabra. Y por eso Pablo decía en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera, mi querido hermano, de poder nosotros entender el corazón de Dios es tener una mente renovada. A mí me costó entender esta verdad, pero cuando yo la entendí, empecé a llenarme de la palabra del Señor. Por eso Pablo decía que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Entre más usted se llena de la palabra de Dios, menos dejará cabida a esos pensamientos negativos, pensamientos impuros, pensamientos pecaminosos, pensamientos de daño. Por eso, allí en la segunda carta de Corintios, Pablo decía en capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay un pensamiento con el cual se está luchando continuamente. Es el pensamiento de la incredulidad. Nos cuesta creer, nos cuesta llenarnos de fe, nos cuesta a nosotros evidenciar que Dios sigue obrando aunque nosotros no lo podamos ver. Y tenemos que arrancar de nosotros ese pensamiento de decir que Dios no es todopoderoso. Mi querido hermano, Dios tiene todo el poder a nuestro favor para poder bendecirnos. Él tiene un conocimiento anticipado. Él no se limita por un solo lugar. Él está en todas partes porque Él es omnipresente. Él tiene todo el poder porque Él es omnipotente. A veces la gente dice, no, pero es que esto no es lógico que pueda suceder porque ya las evidencias ya las tenemos. Yo le quiero decir algo. Dios no es lógico, es omnipotente. Él puede cambiar una situación totalmente complicada, difícil en su vida y puede darle la solución más favorable. Pensar en un jovencito que con 5 piedras derribó a un gigante y logró la victoria de un pueblo, Israel, en ese momento era ilógico ante los jefes que estaban aquí. No se puede, era imposible. Ante un gigante, un paladín. Pero David logró derrotar al gigante Goliat. Mi querido hermano, hay momentos en que nosotros nos quedamos con esos pensamientos de no se puede, es imposible, no se va a lograr. Pues yo le quiero dar testimonio en esta hermosa mañana, que aquel día que se comenzó esta iglesia, hubieron muchos problemas, muchas dificultades en el camino. Y tal vez en aquel momento se podría pensar, nunca van a lograr tener tantos años. Pero hoy hemos logrado tener 33 años de vida, donde se ha predicado, donde se ha llevado el evangelio. Y no solamente en nuestro país, sino que en muchos otros países de Centroamérica. Y hoy a través de esas transmisiones estamos llegando a diferentes partes del mundo, llevando ese mensaje de salvación. Lo que creíamos que no se podía, hoy lo vemos hecho una realidad. Somos ganadores porque el cabeza, el líder es un ganador. Tenemos la victoria nosotros asegurada. Por eso debemos limpiarnos de toda esa inmundicia del mundo que nos llena de pensamientos de fracaso, de imposibilidad. Y tenemos que llenarnos de la palabra de Dios que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, con gozo y con alegría en nuestro corazón para seguir siempre adelante, teniendo líderes visionarios como ha sido nuestro pastor Roberto, que en aquel momento empezó como fundador y estuvieron trabajando junto a muchos hombres que han sido esos heraldos, esos capitanes que nos han enseñado a nosotros a creer y a seguir adelante. Tenemos nuestro capitán, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual no ha perdido ninguna de las batallas y Él sigue con nosotros porque Él es la cabeza, Él es la iglesia. Y por eso dice el pasaje 27, a fin de presentársela, asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y glorioso significa digno de honor, de alabanza. Es aquello que se va renovando continuamente. Dice ni arruga, es aquella renovación continua.
Allí en Jueces capítulo 2 verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mi querido hermano, si la persona no se renueva continuamente y no conoce de la palabra de Dios, hay un momento en que deja de renovarse. Por eso nosotros debemos hacer lo que se llama la transferencia de vida, hacer lo que se llama el discipulado, de poder enseñar a estas generaciones lo que hemos aprendido. Por eso Pablo decía, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra así como yo. Era un discípulo que Pablo recomendaba y decía, él camina como yo le he enseñado. Es un buen ejemplo. Y por eso allí en 2 Timoteo, este mismo hombre escribe y dice, cuando Pablo está escribiendo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Mi querido hermano y amigo, nosotros tenemos que seguir adelante con lo que el Señor nos ha enseñado. Y aquí dice en este pasaje, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sepa, mi querido hermano, de que otra de las características de una iglesia hermosa es que se cuida y se sustenta. Y Cristo Jesús la cuida y la sustenta. Sustentar es ese alimento, elementos básicos que se necesitan para vivir, estar en un nivel correcto. Yo siempre lo he dicho, a veces cuando uno va a comer y come demasiado, entonces el estómago queda demasiado así, dañado. Y cuando usted come poco, entonces queda ahí falto y anda buscando qué más comer. Pero el sustento es que está a nivel, come lo necesario. Y el termómetro lo tiene nuestro Dios, que Él da lo que necesitamos para mantener el sustento. Ni le falta ni le sobra. Por eso allí Isaías 41:10 nos dice que lo que le hace falta a la iglesia es la presencia de Dios, y eso es lo que tiene. No temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la cuida. Cuidar es ocuparse de una persona estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien. Si algo he aprendido durante todos los años de existencia en esta iglesia, es que Dios siempre se provee para sus necesidades. Cuando Dios da una visión, Dios da también la provisión. Por eso Pablo alabó a la iglesia de Filipenses y él dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero le faltaba la oportunidad. Esta iglesia estaba cuidando de Pablo. Mi querido hermano, no tengas temor, Dios tiene cuidado de ti, Dios se interesa por ti. No tengas temor. A veces pensamos que estamos solos, a veces pensamos como que Dios nos ha abandonado, pero Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus aflicciones, Dios conoce por todo lo que tú has estado atravesando, pero Él nunca se ha apartado de ti. Él siempre está a tu lado y siempre estará a tu lado. Por eso, mi querido hermano, una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es que Él se mantiene, una iglesia hermosa es la que se mantiene unida a Cristo. Mira lo que dice el pasaje 31, me encanta a mí. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí, en este pasaje, el deseo de Dios es ver una iglesia hermosa que desea unirse con Él, donde Cristo sea la prioridad de la iglesia, donde queramos estar siempre con Él. Él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso allí en Lucas, Él está hablando de este énfasis de mantenernos con Él, porque Jesús dijo, ninguno
que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si tú has empezado este camino, mi querido hermano, no es para tener marcha atrás, es para seguir adelante. Por eso allá Proverbios dice, el león, hablando de león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Me encanta la figura del león, el rugido del león. Hay hombres, me recuerda la historia de Benaía. Dice que fue un hombre que no huyó, sino que enfrentó a 2 leones. Y uno dice que lo mató en una cisterna cuando estaba nevando. Así quiere Dios una iglesia hermosa, que no le teman a los desafíos, sino que salgamos a vencer, que sigamos adelante. Por eso Hebreo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es una iglesia hermosa, es una iglesia que no se amedrenta ante los desafíos, ante las circunstancias. Mire, mi querido hermano, yo doy gracias a Dios por la vida del pastor Roberto Gómez, que ha sido el fundador de esta iglesia y ha seguido piloteando porque Dios lo ha llamado y lo ha escogido como un líder visionario. Pero en este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, ahí estuvo guiando a la iglesia, pastoreándola, dirigiéndola. Y hemos podido ver que esta iglesia salió adelante. Levantamos un ministerio de oración. Pudimos ayudar a muchas familias. Y la iglesia sigue adelante. Se volvió una iglesia hermosa, una iglesia floreciente. Por eso dice el Señor allá en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, porque donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo no dudo, mi querido hermano, que esta iglesia ha sido honrada por el Señor, porque es una iglesia que se ha mantenido firme, una iglesia que no ha decaído, una iglesia que sigue adelante. ¿Cómo es una iglesia hermosa? Es una iglesia donde Cristo es la cabeza, donde esta iglesia está sujeta a Él, donde esta iglesia es amada, donde esta iglesia se limpia continuamente, es purificada, no tiene ni mancha ni arruga. Es una iglesia que Cristo la sustenta y la cuida. Es una iglesia que desea unirse con Él continuamente y donde Él es su prioridad. Mi querido hermano, Dios quiere una iglesia hermosa, digna de reconocimiento de los que la vean. Mi querido hermano, tú eres parte de esa iglesia. Yo quiero que en esta mañana podamos orar y también poder pedirle al Señor que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Padre, te oramos en esta mañana y queremos, Señor, en esta hora dejarte que tú gobiernes nuestra vida. Decidimos cada uno obedecerte de corazón, purificarnos todos los días a través de tu palabra, siendo hacedores de ella, llevando a la acción lo que aprendemos. Lo que hemos decidido es renovarnos cada día, llevando las almas delante de tus pies, ayudando a otros a seguirte, discipulando, haciendo discípulos de Cristo, cuidándonos y sustentándonos unos a otros, haciendo de la iglesia la prioridad sobre todas las instituciones humanas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Si tú, mi querido hermano, no eres parte de esta iglesia hermosa, yo te quiero invitar que este sea un buen día para que tú entres. Dile al Señor que tú quieres entrar. Dile a Él que crees en Él, que crees que Jesús es el Señor y que le reconoce como el Salvador de tu alma, de tu vida. En esta hora, dile que lo dejas entrar en tu corazón, que aceptas el regalo de vida eterna. Solo tienes que decírselo. Si lo haces, escríbenos, compártenos para poder escribirte y poder conocerte. Mis queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo precioso que hemos tenido. Estamos en día de fiesta, estamos celebrando 33 años de victoria espiritual que Dios nos ha bendecido en esta iglesia. Un abrazo fuerte para ti junto a tu familia. Bendiciones.